Hola a todos, hola amigos y amigas de Paraguay. Muchas gracias a Sebastián Campos por invitarme a este foro para hablar un poco de lo que más nos gusta, de lo que más me gusta personalmente, que son los libros. Este maravilloso artilugio que inventamos los seres humanos, que es capaz de almacenar el tiempo, la memoria y permitirnos hablar con los sabios difuntos que ya han sido, permitirnos de alguna manera ir avanzando, mejorando nuestro mundo, ¿no? En mi caso, el libro, o el amor, en este caso, el amor por los libros, fue mi esperanza para tener una vida, no sé si mejor, pero más feliz. Y los libros me abrieron paso, me abrieron camino y me dieron la posibilidad de mejorar, no solamente como estudiante, sino sobre todo también como persona, como una manera de ver el mundo con los libros aprende, se abre nuestro horizonte, por así decirlo. Pero antes de hablar exactamente de libros, me gustaría rememorar mi adolescencia en Repatriación, en Caguazú, capital de la madera. Seguramente que ya no hay madera, seguramente que ya no hay árbol. Pero bueno, allí transcurrió mi infancia, mi adolescencia. Y exactamente en Repatriación, donde viví desde el año 2000, tenía 12 años cuando llegué allí, hasta el año 2007, cuando luego me marché a Buenos Aires. Obligatoriamente, evidentemente, por buscar una vida mejor, ¿no? Bueno, a lo que iba. En el Colegio Nacional San José, durante mi estancia en repatriación, bueno, en ese colegio no teníamos biblioteca, teníamos libros, teníamos posibilidad de acceder, por así decirlo, a la literatura, a historias, a ciencias, a ninguna otra cosa que no sea, eh, por ejemplo, lo que conocen los profesores mismos, ¿no? La propia sabiduría que tienen los propios profesores. Pues la lectura de mi primer libro no fue en el colegio, no fue en la escuela. La lectura de mi primer libro fue una casualidad, por así decirlo. Pero también creo que fue algo del destino. Un señor que había llegado a Repatriación, en la congregación cristiana, Pueblo de Dios, donde yo me crié, había llegado allí un señor y que trajo en su maletín unos libros. Y entre uno de esos libros era El Gran Gatsby, de Scott Fitzgerald. Y yo agarré el libro mientras que él no estaba y lo ojeé y me pilló, me pilló infraganti y con una sonrisa afable, recuerdo, me dijo que me lo dejaba un tiempo para leerlo. Yo llevé el libro tímidamente y feliz y recuerdo muy bien que en la casa donde yo vivía, detrás había un naranjo, un árbol de naranja y debajo un asiento, ¿no? Un asiento de ladrillo, eh, y allí me senté a leer ese libro, ese primer libro de Scott Fitzgerald, El Gran Gatsby. Recuerdo que me costó mucho la lectura, una lectura difícil, con términos que no conocía y que de alguna manera iba anotando esos términos. Fue mi lectura muy de un novato, por así decirlo. Pero eso no quitó, no le restó eh, placer a la lectura. Una lectura lenta, difícil, pero placentera al mismo tiempo. Muchos años después volvería a leer esa obra. Quizás ya no era la misma edición, no era la misma traducción, pero volví a sentir ese mismo placer, ¿no? Por su lectura. Esa primera lectura fue una especie de droga que me atrapó, que me enganchó, ¿no? Pues después de esa lectura, lo que más sentí fue más sed por lecturas, por libros. Y mi profesor de lengua y literatura, Luis Carlsen, me dejó un ejemplar del Viaje al centro de la Tierra de Verne. Es una lectura para niños, bueno, para jóvenes, para gente joven, ¿no? Es una lectura juvenil que ya me demostraba, ¿no? Que me gustaba esto de leer, que es fácil,
es placentero, y yo no, como que no tenía nada, o sea, que era un niño, por así decirlo, como la mayoría de los niños que vivimos en Paraguay, no sé si en la capital tanto, pero en el interior, no teníamos esa posibilidad, ¿no? de disfrutar de la lectura de un libro, sobre todo, ¿no? Eh, Leí ese libro y ya comprendí que lo mío que eran los libros, que me gustaba, que disfrutaba leyendo, sobre todo anotando frases. Soy, por ejemplo, un amante de los aforismos. Me gusta encontrar aforismos en los textos, anotarlos. Hace mucho que no los hago. Yo creo que es una costumbre que deberíamos tener todos los lectores. Es decir, conseguir encontrar frases, una casualidad, ¿no? Porque las frases, no me gustan los aforismos, por ejemplo, son una especie de regalo que nos dan los escritores eh, a los lectores, una manera de sorprendernos, de decirnos, mira, detente aquí, en esta frase, detente aquí lo que te voy a decir, aquí puede trascender y puede cambiarte la vida, puede cambiarte la manera de pensar. Eh, mm, lo que les estoy diciendo es que esto de encontrar aforismos en los libros es un, es una actividad que deberíamos ponerlo en práctica. Sobre todo, tenemos una mina de oro, por ejemplo, en los textos de Rafael Barret. Barret es un aforista nato, que casi tiene frases brillantes en cada paso. No me estoy refiriendo solamente a lo retórico, sino sobre todo a esa inteligencia, ese dominio del lenguaje que tiene Barrett, nos puede maravillar y nos puede enseñar muchísimo. Bueno, a lo que iba. No teníamos biblioteca en la biblioteca, no teníamos biblioteca en el colegio, ni siquiera en el barrio. Y comprar un libro, pues comprar un libro a mi edad, esa edad, no tenía manera, no tenía de dónde sacar siquiera eh, para comer, por así decirlo. Por tanto, no era una necesidad vital la lectura de un libro. Un libro no te va a saciar el hambre que tiene el cuerpo, ¿no? Por tanto, primero hay que comer. Y a veces ni siquiera llegaba para comer. Y esa es una situación eh, que, que tenemos muchísimos, que tuvimos, solamente que tienen todavía muchísima gente joven que tienen ganas de salir adelante. Pero teníamos una posibilidad en esa época. Había internet, no en nuestro colegio, en un colegio vecino nuestro, de un colegio que era vecino nuestro, ¿no? Otro colegio de la localidad. Y allí daba clases también Luis Carlsen. Y fue él quien nos trajo un día, que nos descargó un día y nos imprimió eh, una obra de Shakespeare. Y no me acuerdo si era Hamlet, pero bueno, era una obra de Shakespeare. Y, y la leímos. Yo lo leí primero y fue una sorpresa para mí leer una obra de teatro, una obra dramática de Shakespeare, porque ya sabéis que Shakespeare está lleno de sorpresas también, de maravillas, de frases brillantes, de frases románticas, de cursis, y a esa edad de la adolescencia somos muy, por así decirlo, muy enamoraditos, ¿no? Y la verdad es que Shakespeare es ideal para leer en la adolescencia. Y luego también ideal para leer en cualquier edad, pero sobre todo en la adolescencia, donde más nos emociona. Y fue con Internet ese descubrimiento de un autor universal, de un autor importante que nos trajo el profesor Luis Carlsen descargando de Internet. Y allí fue que pudimos leer otra obra más. Y no solamente yo, porque yo empezaba en el colegio empezábamos a, a releer, no solo, iba pasando el manuscrito de mano en mano, y poco tiempo después el profesor Luis Carlsen eh, venía con otra obra más, que era Hamlet, luego venía con Macbeth, como gustéis, y luego yo pedí permiso para ir a ese colegio, el colegio vecino, y, y traje en un disquete, entonces todavía era disquete, ¿no? Lo que utilizábamos, disquete en un disquete, los sonetos completos. Los imprimí y los leímos con mis compañeros, con toda la gente que quería leer. Y comprendiendo eso, descubrí
que la lectura en un colegio, en un instituto, en una escuela donde no hay libros, puede ser lo más contagioso, porque es algo nuevo, es algo casi raro, ¿no? Porque hablas de un autor, si le citas algunos aforismos, algunas frases, algunos versos, ¿no? Y eso siempre contagia, emociona, porque la mejor manera de enseñar o de transmitir el amor por la lectura, o cualquier otra cosa, ¿no? Es emocionarnos por algo, ¿no? O sea, si yo me emociono por un libro, seguramente que eso, algo se contagia a los demás, ¿no? Yo por eso es fundamental que los profesores sean buenos lectores, lectores apasionados, ya sea profesor de matemática, de química, de lo que sea. Hay que leer de todo y hay que transmitir esa necesidad y ese placer por la lectura. Y eso es algo que se aprende. Yo creo que los deseos, las pasiones, los vicios se aprenden por costumbre. Y qué mejor vicio y qué mejor costumbre que el amor por la lectura. Y es que a veces, siempre digo que la lectura, sobre todo un libro, nos puede salvar la vida. Lo digo en mi caso. Nos salva de tomar decisiones equivocadas. Yo no sabía qué hacer con mi vida cuando acabé el bachillerato. No sabía inglés, no sabía casi escribir, no sabía escribir y leer menos todavía, porque la lectura también se mejora con muchos ejercicios, con muchos ejercicios. Saber leer también lleva su práctica, lleva su tiempo, ¿no? Y hay que tener paciencia. Yo empecé a leer a los 18 años, casi tarde, muy tarde, ¿no? Cuando hay muchos niños, aquí por ejemplo en España, empiezan leyendo ya a los 3 años, 4 años o 5, ya tienen esa necesidad, esa costumbre y normal que tengan, que luego cuando tengan más o menos 18 años ya tengan esa mentalidad de muchos conocimientos, de autores, de literatura, de tradiciones. Por tanto, pero bueno, tampoco puedo quejarme, ¿no? Porque yo creo que he empezado a valorar la lectura y los libros tardíamente, ¿verdad? Pero también he vivido mucho, por así decirlo. Hemos vivido mucho en Paraguay, la gente, sabemos, hemos visto mucho, hemos sufrido mucho, hemos aguantado mucho. Pero lo que nos falta quizás un poco es despertarnos, ¿no? Cambiar un poco la mentalidad, el chip, por así decirlo. Valorar un poco más lo que tenemos, sobre todo nuestros autores nacionales. Hay muchísima buena literatura, muchísimos escritores muy relevantes en nuestro país, gente, bueno, no digo los clásicos ya, no digo yo a Casaxia, a Manuel Ortiz Guerrero, a Roa a Elvio Romero, a tantos otros, ¿no? Digo a los autores de ahora. Hay que leerlos, hay que estar en contacto con ellos. Tenemos internet, tenemos Facebook, tenemos Twitter. Cuesta solamente enviarles un mensaje, un correo, o buscar sus textos en internet, imprimirlos como yo los hice, como los hizo mi profesor Luis Carlsen hace muchos años, y imprimirlos y leerlos, y comentarlos entre amigos, en la hora del tereré, en la hora del mate, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué más puedo deciros sobre los libros? A mí los libros me salvaron la vida. Yo cuando llegué a España en 2008, lo primero que busqué fue una biblioteca. Y fui allí y estuve todo el tiempo feliz durante que estuve allí dentro. Y no sabía que se podía llevar los libros a casa, porque era bastante coiguá, como decimos aquí. Y luego lo llevé a casa, durante 15 días llevé 4 o 5 libros, los leí, y el primer libro que le llevé me acuerdo que fue El Quijote. Quijote, una edición juvenil. Luego ya leí ya una edición ya con la clásica. Pero pues mi primera lectura del Quijote fue una edición juvenil, y ya me quedé prendado, por así decirlo, del Quijote. Y, y así poco a poco, ¿no? Luego ya empecé a escribir, porque todo el lector de alguna manera tiene también necesidad de conversar consigo mismo, de hablar consigo mismo, de responderse preguntas, de tener dudas sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces yo tenía cosas que contar y empecé a escribir, pero sabía que era más importante, por así decirlo, leer atentamente, saber leer, para luego aprender a escribir y corregirse, evidentemente. Y, y esa lectura por los libros me llevaron a conocer a autores contemporáneos, autores jóvenes, a maestros de la literatura, de la poesía, de la narrativa aquí en Asturias. Y me acerqué a ellos. Y ellos
por así decirlo, me recomendaban revistas literarias, que es una manera de aprender, de estar al día, no solamente sobre literatura, sino también sobre filosofía, eh, sobre tecnologías, que me parece muy interesante, y ir enriqueciendo un poco más ese mundo, ¿no? Y posteriormente, la lectura por los libros me abrió el paso para entrar a la universidad, que era una de mis sueños, ¿no? Y ahora ya soy universitario, me he recibido en la Universidad de Oviedo, he hecho grado en lengua española y sus literaturas, porque uno de mis deseos también era aprender a manejar, así decirlo, un poco mejor mi otro idioma, aparte del guaraní. eh, También quiero aprender bien el español, ¿no? Y entonces eso fue todo. Empezó con un libro que cayó en mis manos y allí empezó la andadura. Y ahora estoy aquí con vosotros y compartiendo este privilegio y esta suerte de hablar sobre los libros. Y espero que tengáis el mismo placer que yo tengo al leer los libros que caen en mis manos e ir fundamentalmente formando, en mi opinión. Yo creo que poco a poco uno mismo tiene que ir formando su propia biblioteca personal, los libros que les gustan, los autores que les gustan, las ediciones y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ha sido un placer hablar con ustedes sobre los libros y espero que se sume mucho más gente a esta iniciativa y que se contagie el amor por los libros. Pues un abrazo a todos y la añi Jaguare prendie a Tape Point. Adiós.